Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profe David. Vamos a continuar desarrollando las pruebas diagnósticas de sexto grado de primaria. En esta ocasión, la prueba diagnóstica de lectura. Empecemos con la primera lectura. ¿Cómo se llama la lengua que usan los maestros de Esya, Masai, Rubeka, Namuka, Swahili? Revisemos la lectura. Los maestros hablan Swahili, la lengua oficial de Tanzania. Tenemos la respuesta alternativa D. Pregunta 2. En la familia de Esya, ¿quién se encarga de recoger el agua? Esta es una pregunta de tipo literal. Veamos. En el párrafo 2 podemos encontrar su madre recoge agua y se ocupa de la casa. Tenemos la respuesta para la pregunta 2, la alternativa C, su madre. Pregunta 3. ¿De qué trata principalmente este texto? He subrayado las partes más importantes del texto. Ella es una adolescente de 13 años. Tiene muchos animales. La choza o casa está hecha con troncos de madera y el techo es de palo. Hay que recorrer cerca de 6 kilómetros cada día para recoger agua. Ella va al colegio y caminan juntos 3 kilómetros hasta llegar allí. Ella habla Masai. Los Masáis usan ropas de colores brillantes. Ella usa uniforme, pero cuando llega a casa se pone las prendas tradicionales de su pueblo. La lectura trata principalmente de la vida de esta adolescente llamada Esya. Veamos las alternativas. De la vida de una adolescente que pertenece al pueblo Masai, de las ropas brillantes que usa la gente del pueblo Masai, vamos a descartar la segunda alternativa. De cómo la familia de ella se reparte las tareas de la casa, de las dificultades que debe enfrentar ella para ir a la escuela. Es una parte en la lectura. Entonces, según mi punto de vista, sería la alternativa A. De la vida de un adolescente que pertenece al pueblo Masai. Pregunta 4. ¿Para qué el autor ha escrito las palabras rubecas y namucas entre comillas? Para señalar que estas palabras tienen un significado en español, para resaltar que estas palabras son las que usa ella en la escuela, para mostrar que estas palabras son las más importantes del texto, o para indicar que estas palabras provienen del idioma de los masáis. Aquí también podemos descartar algunas alternativas. A ver, vamos a descartar para mostrar que estas palabras son las más importantes del texto. No lo son. Para resaltar que estas palabras son las que usa ella en la escuela, no son las palabras que ella usa. Para señalar que tienen un significado en español, la mejor alternativa, la alternativa D. Para indicar que estas palabras provienen del idioma de los masáis. Bien, continuamos. Aquí tenemos un texto instructivo, donde se da instrucciones paso a paso para construir un modelo de pez hecho de papel. Tenemos en total 6 pasos. En cada uno de ellos se explica la manera como se construirá un pequeño pez colgante. Los materiales son una hoja A4, tijeras, pegamento, hilo, un lápiz con borrador, plumones o lápices de colores. Vayamos a las preguntas. ¿Qué dice la pregunta 5? ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? Vamos a tachar algunas alternativas. A ver, por ejemplo, para describirnos las cerámicas de la cultura nazca. Tachamos esa respuesta. Para convencernos de la utilidad de un móvil. No tiene sentido esa alternativa. Para contarnos la historia de la cultura nazca. Tampoco. Entonces la respuesta correcta es la alternativa A. Para enseñarnos a construir un móvil.
nos están dando pasos e instrucciones para construir un pez móvil. Pregunta 6. Lee esta parte del texto. A continuación te mostraremos cómo construir un móvil, pequeño adorno que se puede colgar del techo, inspirado en la cerámica que se muestra en la imagen. ¿Para qué se han usado los paréntesis en esta parte del texto? ¿Para resaltar una opinión? No se está resaltando ninguna opinión. ¿Para señalar una advertencia? Puede ser. ¿Para explicar un concepto? ¿O para brindar un ejemplo? No. Se está explicando qué es un móvil. ¿Qué es un móvil? Se explica el concepto de móvil. Es un pequeño adorno que se puede colgar en el techo. Entonces la respuesta es la alternativa C. Para explicar un concepto. 7. ¿Qué se debe hacer inmediatamente antes de realizar los 6 cortes en el cuerpo del pez? Vayamos a la lectura. Aquí se están haciendo los cortes. ¿Qué se debe hacer antes? Doblar por la mitad el cuerpo del pez. La alternativa D. 8. Observa las siguientes imágenes. Tenemos la imagen 1, 2 y 3. ¿Para qué el autor ha colocado los números en las imágenes mostradas? ¿Para indicar cuántos móviles se deben armar en total? No. ¿Para mostrar qué imagen corresponde a cada tipo de doblez? Puede ser. ¿Para mostrar qué imagen corresponde a cada parte del pez? También puede ser. ¿Para indicar cuántas letras se deben colocar en cada doblez? No, eso no tiene sentido. Nos quedamos con la B y la C. Para mostrar qué imagen corresponde a cada tipo de doblez. Cuando tú estás intentando seguir las instrucciones y armar el pez, ¿qué es lo que haces? Te fijas en cada tipo de doblez. Doblez 1, en primera imagen. Doblez 2, la segunda imagen. Doblez 3, la tercera imagen. Entonces, desde mi punto de vista, es la alternativa B. Para mostrar qué imagen corresponde a cada tipo de doblez. 9. Lee esta parte del texto. Ya tienes tu móvil terminado. ¿Qué emoción expresa esta oración? ¿Entusiasmo? ¿Curiosidad? No. ¿Sorpresa? No. ¿Orgullo? Puede ser. Pero la alternativa más adecuada es entusiasmo. Es la emoción que expresa esta oración. Ya tienes tu móvil terminado. Continuemos. Aquí tenemos otra lectura sobre Avelina Cruz, la mujer que convierte el tejido de 4 estacas en arte. Es la historia de Avelina Cruz, autor Luis Iparraguirre. Después de haber leído la lectura, revisamos las preguntas. Pregunta 10. ¿Cuál es el color favorito de Avelina? Esta es una pregunta de tipo literal. Información explícita. Veamos. Los colores de Avelina. El rojo es mi color favorito, dice Avelina. Tenemos la respuesta, la alternativa B. El rojo. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo primero que tejió Avelina? Es otra pregunta de tipo literal. Información explícita. Su primera creación fue una frazada. Tenemos la respuesta para la pregunta 11, la alternativa A, una frazada. Pregunta 12. ¿Qué idea se puede deducir a partir del texto? Aquí vamos a tachar algunas. ¿El autor usa la misma técnica de tejido que Avelina? No, en la lectura no habla de que el autor se dedique a tejer. ¿El autor siente admiración por el trabajo de Avelina? Sí, puede ser. ¿El autor trabaja en el proyecto Mujeres con Talento? No. ¿El autor conoce a Avelina desde que ella se mudó a Sicuani? No, en la lectura no especifica esos detalles. Lo que sí podemos aquí deducir, acá estamos deduciendo, que el autor siente admiración por el trabajo de Avelina. 13. En el texto, ¿cuál es la principal característica de Avelina? ¿Es alegre? ¿Es orgullosa? Ya vamos tachando alguna. ¿Orgullosa? No. ¿Es perseverante?
Puede ser. Es soñadora. No se especifica en la lectura que sea soñadora. Alegre, perseverante. La característica principal de Avelina es que es perseverante. Pese a las dificultades que tuvo, supo lograr sus metas, sus sueños. 14. Según María Ceballos, ¿por qué Avelina es un ejemplo para las mujeres artesanas? A ver, vamos a revisar qué es lo que dice. Según María Ceballos, es un ejemplo para las mujeres artesanas porque demuestra que a pesar de las dificultades, pudo salir adelante. Tenemos la respuesta para la pregunta 14. La alternativa D. Luego de leer el texto, Milagros, una niña, opinó lo siguiente. Glaudiana ayudó a que Avelina logre su sueño. ¿En qué párrafo hay información que apoya la opinión de Milagros? Párrafo 1, 3, 5, 6. A ver, este es el primer párrafo. Segundo párrafo no habla de Glaudiana. En el tercer párrafo habla de Glaudiana, la madrina de Avelina, Glaudiana Turpo, un poco guiada por la tradición familiar y otro poco guiada por la curiosidad, plantó las típicas 4 estacas en el piso, gracias a las cuales Avelina pudo tejer y demostrar su arte. Tenemos la respuesta para la pregunta, la alternativa B, en el párrafo 3. Continuamos con el siguiente texto. La Municipalidad de Morococha ha iniciado una campaña de vacunación de perros y gatos. Para ello ha colocado estos afiches en el local vecinal. Léelos con mucha atención. Aquí tenemos un afiche sobre la vacunación para las mascotas que tenemos en casa. ¿Para qué sirven las vacunas caninas? ¿Cuáles son las principales vacunas y cuándo se aplican? ¿Qué reacciones puede tener tu perro? Y algunos consejos. Afiche de vacunación para gatos. ¿Por qué los gatos deben ser vacunados? ¿Qué vacunas deben recibir? ¿Por qué la vacuna contra la rabia se aplica a los gatos en la cola o en la pata posterior derecha? Vayamos a las preguntas. Según el primer texto, el afiche del perrito, ¿cómo logras que un perro no se mueva en el momento de la vacunación? Esta es una pregunta de tipo literal. Vamos a encontrarlo explícitamente en el texto. Acá dice, en los consejos. Para mantener quieto a tu perro durante la vacunación, abrázalo por el cuello sin apretarlo mucho. Tenemos la respuesta, la alternativa D. Abrázalo por el cuello sin apretarlo mucho. Siguiente pregunta, 17. Según lo leído, ¿qué vacuna deben recibir los perros y los gatos? Aquí tenemos que leer los dos afiches. Continuamos con el siguiente. Deben recibir la vacuna contra la rabia a los 3 meses y medio. Esto en el caso de los perros. Y en el caso de los gatos, deben ser vacunados contra la rabia. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa C. La vacuna contra la rabia. 18. ¿Por qué la vacuna contra la rabia se aplica en la cola de los gatos? Eso lo encontramos en el segundo afiche. ¿Por qué la vacuna contra la rabia se aplica a los gatos en la cola o en la pata posterior derecha? Una de las posibles consecuencias en los gatos de la vacunación contra la rabia es la aparición de males como los tumores. Si este fuera el caso, las zonas más fáciles de operar sin poner en riesgo la vida de tu gato son la cola y la pata. Entonces tenemos la respuesta para la pregunta 18. La alternativa B. 19. Según lo leído, ¿por qué los perros y los gatos pueden contraer enfermedades fácilmente? Aquí en el primer afiche dice
Los perros normalmente caminan por una gran cantidad de lugares. En estos sitios muchas veces se encuentran con otros perros, gatos e insectos que pueden contagiarles diversas enfermedades. Es una pregunta de tipo literal. Tenemos explícitamente la respuesta. La alternativa A. 20. Según el primer texto, o sea, el afiche del perro, ¿cuál de las siguientes ideas es verdadera? ¿Los perros son animales sumamente nerviosos? No. ¿Las vacunas se aplican a los perros una sola vez en su vida? No lo dice en el texto. ¿Las personas deben evitar preocuparse por la fiebre causada por las vacunas? Puede ser. ¿Cada persona sabe qué vacunas son necesarias para cuidar la salud de su perro? No. Entonces tenemos la alternativa C. Las personas deben evitar preocuparse por la fiebre causada por las vacunas. Aquí tenemos las reacciones más comunes frente a la vacunación son el enrojecimiento de la zona inyectada, fiebre y pérdida del apetito durante algunos días. No te alarmes si observas alguna de estas reacciones. Continuamos. Lee la siguiente carta escrita por la delegada del salón del sexto grado de una escuela de Morropón para el director de su colegio. Aquí tenemos la carta. Morropón, 11 de marzo del 2020. Señor Hernán Velarde, director del colegio número 1492. Estimado director. Y este es el contenido de la carta. Respondamos, ¿qué problema buscan solucionar los estudiantes de sexto grado? No contamos con un medio de transporte para trasladarnos al colegio. La alternativa B, un problema de transporte. Pregunta 22. Según la carta, ¿por qué manejar bicicleta ayuda a que nuestro cuerpo sea más resistente? En las clases de ciencia hemos aprendido que manejar bicicleta diariamente reduce las posibilidades de contraer una enfermedad del corazón, siendo la respuesta la alternativa B, porque previene las enfermedades al corazón. Pregunta 23. ¿Cuál es el pedido principal de la carta? Aquí tenemos al final. Le pedimos que solicite ayuda de la municipalidad para que puedan donarnos bicicletas. Alternativa D, que el director busque ayuda en la municipalidad para la donación de bicicletas. 24. Según el texto, ¿por qué se dice que la bicicleta es un medio de transporte económico? Hemos elegido usar bicicletas porque son un medio de transporte económico. El mantenimiento que éstas requieren lo podemos realizar los propios estudiantes. Alternativa B, porque el mantenimiento puede hacerlo el estudiante. 25. Lee esta parte del texto. En Bogotá, la capital de Colombia, existe un programa llamado Al Colegio en Bici. Este plan recibió la ayuda de su municipio y ha beneficiado a 1.200 niños que tenían un problema similar al nuestro. La mayoría de los niños que participan en ese programa mencionan que ya no faltan a clases. Además, los profesores de esos niños indican que ven mejoras en su aprendizaje. Tal como ellos lo hicieron con su ayuda, nosotros también podríamos organizarnos para asegurar que mis compañeros y yo lleguemos a tiempo al colegio y con muchas ganas de aprender. ¿Para qué el autor ha incluido esta información en el texto? Para dar un ejemplo de cómo en otro país se pudo lograr y que lo podemos replicar en nuestro medio.